RCR, la red que comunica y une al Perú. Se encuentra en otra oportunidad, agradeciéndole como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, ingeniero Mario Cedrón, el consultor en temas de minería y desarrollo, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación, ingeniero Cedrón. Gracias. Gracias a usted, José, siempre a su disposición. Vamos a hacer una evaluación con usted, conoce muy bien el tema de relacionamiento. ¿Cuál es la evaluación que tiene luego de los sucesos registrados en los últimos días en Las Bambas? Ya se están instalando mesas de diálogo, mesas de conversación, pero siempre es bueno darle una mirada qué es exactamente lo que ocurrió y si fue la salida más apropiada la que se ha conseguido, ¿no? Bueno, yo diría que lo que es rescatable es que no ha habido derramamiento de sangre. ¿Ya? Pero creo que la solución puede muy bien llevar el nombre de solución Bamba, ¿no? No es una solución sostenible en el tiempo. Yo creo que es un craso error esto de practicar las compensaciones económicas que además van a resultar en un incentivo para que otras comunidades también pretendan lo mismo. Hay que recordar que estas comunidades han solido practicar lo que se llama el trueque. Me parece muy bien cambiar chozas por casas modernas como en Fuerabamba. Me parece muy bien canjear tierras como las del pueblo de Fuerabamba, debajo del cual se encuentra el yacimiento, por tierras como los de Yavi Yavi, siempre mejores, igual que las casas a lo que tenían. Me parecería muy bien el haber ofrecido, por ejemplo, poner una planta de lácteos, 200, 300 cabezas de ganado, ese tipo de cosas. Pero simplemente entregar dinero y dinero y dinero no es una solución sostenible. Una vez agotado ese dinero por parte de quienes lo han recibido, van a volver a regresar. Se habla mucho de una ausencia del Estado, pero yo me pregunto, ¿los gobernadores qué son? ¿Los alcaldes qué son? Entonces no se puede decir que haya una ausencia del Estado. Lo que se puede decir es que esos representantes del Estado no satisfacen las necesidades de la población. Y por lo tanto, el gobierno central lo que debe hacer es capacitarlos en temas de desarrollo social. Y por ahí, porque dinero hay, se puede ver cómo desarrollar la zona, porque el principio de la minería moderna es la de contribuir al desarrollo sostenible en donde opera, de manera que el día que la mina se agota, se pueda dejar la zona en mejores condiciones de cuando se encontró. Aquí vamos a un tema, y esto de generar el desarrollo sostenible es una obligación compartida, ciertamente, ¿no? Por claro, el Estado, el principio la empresa es a través de la responsabilidad social y también la comunidad que tiene que poner lo suyo, ¿no? El principio en el negocio minero en todo el mundo en donde la minería responsable trabaja es el principio de share value, valor compartido. El yacimiento es propiedad de todos los peruanos, no solo de las comunidades, ¿sabes? De todos los peruanos, y el Estado lo concesiona, le da a una empresa privada el derecho de explotarlo, de ponerlo en valor, y ese valor debe beneficiar a todos, obviamente a través de los impuestos, pero principalmente a los que están más cercanos al yacimiento. Ahora, usted mencionaba al inicio de esta conversación, ingeniero Mario Cedrón, que un tema que puede generar sobreexpectativas y parece ser que ya la va a generar a lo largo de todo el corredor, pero porque no olvidemos un poco, usted conoce muy bien el tema, conoce muy bien la zona y creo que esto le da la suficiente capacidad como para hacer una descripción de lo que se podría venir hacia adelante. No estamos hablando solamente de la localidad de Fuerabamba, no estamos hablando solamente de Chaguahuacho, estamos hablando de todo el corredor, ¿no? De proyectos que se ubican en la zona, Santo Tomás, en Colquemarca, en Espinar, ¿no? Y que llegan incluso Puno, Arequipa, ¿no? Por eso hablamos del corredor minero. Cuando usted dice que hay una situación que puede generar
complicaciones hacia adelante, como es el pago de indemnizaciones, se refiere al ofrecimiento que en su momento hizo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo? Por supuesto, por supuesto. No solo eso, me refiero al dinero que la propia minera entregó a los comuneros, porque no solamente les construyeron un moderno pueblo y les dieron el fondo Yavi Yavi, además, en promedio, cada una de las 400 familias beneficiadas recibió 1 millón de soles. El señor Gregorio Rojas, presidente de la comunidad, recibió 4 millones de soles. Algunos de ellos han empleado muy bien este dinero. Por eso es que hay 150 familias de las 400 que no se plegaron al bloqueo, porque son justamente las dueñas de la mitad de los camiones que operan para las Bambas. Pero los otros, la gran mayoría, sí han malgastado el dinero y una vez que este se ha agotado, pues vuelven a pedir más. Ahora, el concepto de esto era para que ellos generen un nivel de empresas asociativas para que brinden servicios a la empresa minera, ¿no? Ese es el concepto con capacitación. Lo cual, ¿no? Yo creo que también es otro error. Yo no creo en que debamos distraer a las comunidades de lo que es su vocación productiva. Está bien, pueden haber algunas, que no sean la mayoría, ¿Ya? pero que las comunidades pasen a depender de la mina tampoco es sostenible en el tiempo, porque una vez que se agotó la mina, ¿a qué se van a dedicar? En cambio, si favorecemos el que haya piscicultura, agricultura mejorada, quieren cultivar papas, magnífico. Mejoremos el tipo de papa y pongamos una planta para procesar esas papas como hacen los chinos, que la cortan, la embolsan y la venden como snack a las grandes multinacionales que la reparten por el mundo. Eso sí es sostenible porque puede continuar aún cuando la mina se haya agotado y haya cerrado. Pero esta sostenibilidad se da con infraestructura, fundamentalmente, Por que supuesto. es parte del trabajo del Estado, ¿no? Por supuesto, mire, Entonces, ahí creo que nos encontramos frente a un tema crucial, ¿no? ¿qué es lo que tiene un país? Un país tiene 3 tipos de recursos. El recurso natural, los recursos naturales, no solamente la minería que es no renovable, o los yacimientos minerales, sino el tema de la pesca, la madera, el tema de la agricultura, etc. ¿Qué más tiene? El capital físico, infraestructura, lo que acaba de decir. Y el más importante, el capital humano. Como la minería trabaja lo que es el recurso natural no renovable, evidentemente cuando extraemos el mineral eso se va reduciendo. Claro, puede reponerse con nuevos descubrimientos, etcétera, pero tiene que utilizarse no para gasto corriente, sino tiene que utilizarse para incrementar el capital físico y el capital humano para que el capital social total conformado por los 3 no disminuya. Entonces, esa es la estrategia. Por eso es que el canon minero no se puede utilizar pues para gasto corriente. Pero por otro lado tampoco hay la capacidad de gestión por parte de los gobernadores, los alcaldes y las comunidades para usar bien el dinero. Interesante lo que usted plantea, ¿no? O sea, el canon no ha podido ser utilizado. Digo, no ha podido ser utilizado porque podemos mostrar un conjunto de ejemplos en diversos puntos del país donde por falta de capacidad no tiene una focalización apropiada para los intereses de las poblaciones. Estamos conversando con el ingeniero Mario Cedrón, consultor en temas de minería y desarrollo, profesor en la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Me gustaría incidir en un tema, ingeniero Mario Cedrón, ¿no? Hace unos años, muchos tratadistas, muchos observadores, opinólogos, hablaban de las Bambas como un proyecto modélico en el país, ¿no? Y entonces hay otros que decían, es un proyecto modélico, nace con un fondo social, que después fue un fideicomiso, se pueden generar, se convirtió en la inversión más grande en el país, pero siempre la pregunta era, ¿y el Estado tiene la necesidad, la obligación de acompañar este proyecto? O sea, post ya operación, y creo que hoy estamos viendo a la luz de los resultados, sí es necesario que el Estado acompañe este proyecto. Pero ese ha sido uno de los grandes problemas, pues, o sea, ¿el Estado en qué momento ha reaccionado? Cuando viene el conflicto. Ni siquiera eso ha venido a reaccionar, claro. Cuando el embajador chino le dijo al país que si no resolvían el problema iban a tener que pagar, íbamos a tener que pagar el lucro cesante por la falta de producción, porque al final de cuentas la empresa es propiedad del Estado chino, ¿no? Entonces,
La falta de una adecuada asesoría del Estado a las comunidades en sus negociaciones con las minas da lugar a que vengan tipos como estos Chávez Sotelo, que se aprovechan de las circunstancias. ¿Por qué? Porque las comunidades no encuentran en el Estado el soporte, el apoyo. Hay que capacitar a las comunidades en el tema de negociación, para que sepan negociar bien. En lugar de estar pidiéndote 1 millón de soles, oye, ponme pues una planta de lácteos, como he mencionado, por ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que preparar jóvenes líderes. ¿Para qué? Para que las comunidades no caigan en manos de Gregorio Rojas o ese tipo de gente. Y hay que fiscalizar el canon y regalías, ¿no? Hay que fiscalizarlo y hay que dar las facilidades soporte, para que ¿no? se pueda emplear y no quede el dinero ahí abandonado porque se ponen demasiadas trampas. Que deben haber, porque debe haber un control para que no sea mal utilizado. Pero evidentemente, si no está contribuyendo al desarrollo sostenible, está de más. ¿Y yo por qué le hago esta tingencia, ingeniero Mario Cedrón? Porque hace un tiempo nosotros tomamos conocimiento de lo que ocurre en Cusco. En Cusco, entre el año 2004 al 2017, por concepto de canon gasífero, ellos han recibido alrededor de 26.000 soles, 26.000 millones de soles, ¿no? Por concepto de canon, ¿no? Y esto simplemente no se ha visto traducido en ninguna obra de impacto en el Cusco, ¿no? Y esto también lo podemos traducir en otras latitudes, ¿no? Entonces la gran pregunta es, siempre se pone como ejemplo qué recibimos a cambio, ¿no? O cuáles son los beneficios, ¿no? Pero la corrupción es un tema imperante. El otro tema, la poca capacidad que usted ha mencionado hace unos momentos, ¿no? De poder darle una utilización real. A ver, pero tome usted, por ejemplo, el caso de la carretera que va de Churín a Ollón. Así es. En el que 3 compañías mineras que operan en la zona Así es. Contribuían mediante obras por impuesto al asfaltado de la carretera. Claro. El Estado facilitaba los permisos y las comunidades Contribuían. cedían, o sea, en lugar de estar bloqueando la mina, pidiendo plata, lo que deberían hacer es dar las facilidades para que se proceda al asfaltado de esa carretera. ¿O? Que es lo que las comunidades en la zona de Churín a Ollón hicieron. Con lo cual el valor de sus tierras se cuadruplicó. Y la cadena productiva le permite, o sea, y además se rebajaron los fletes para poder llevar la producción hacia los mercados. Claro. Y todo el mundo sale beneficiado. Entonces, en donde hay una actividad económica que va bien, como la minería, las demás también deberían ir bien si todos nos ponemos de acuerdo. Pero el problema es la falta de acuerdo, en donde también las mineras tienen que actuar con un poco más de inteligencia. Esto de los camiones era lo que minimizaba la inversión. Ciertamente un mineraducto hubiera sido mejor, seguramente con otro problema, porque si el mineraducto pretendían llevarlo hasta la costa, pues no es como Antamina, que construyó un puerto. Quieren usar Matarani para ahorrarse el construir un nuevo puerto. ¿Y dónde voy a poner la planta de filtrado de agua? Que también me van a cuestionar por el tema ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo. Pero yo hasta ahora no he visto a nadie que comente el estudio de impacto ambiental del proyecto Las Bambas, que es un documento público que está en el Ministerio de Energía y Minas, y en donde se analizan todas las alternativas de transporte con sus riesgos. Y hasta ahora nadie lo ha comentado. O sea, ¿por qué al final eligieron la solución de los camiones? Que probablemente no era la de menos riesgo para ellos en cierta forma, pero por otro lado trajo el conflicto. Y no es que sea la de menos riesgo, porque la posibilidad de accidentes es mucho mayor a que si uno construye un mineraducto o un ferrocarril, pero la inversión es mayor. Ahora, y la cantidad de tierra que habría que comprar hubiera sido mayor también. A partir de ahora, ¿cómo usted avisora el futuro de las inversiones mineras en el Perú, ¿no? Porque en realidad, cuando uno empieza a revisar las cifras, tenemos potencialidades, ¿no? En Apurímac, tenemos potencialidades en Cajamarca, tenemos potencialidades en Cusco, etcétera, etcétera, en Arequipa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el gran problema es cómo promovemos estas inversiones, cómo generamos confianza y cómo garantizamos que se establezcan en climas apropiados, climas sociales apropiados. Bueno, desde hace muchos años, la primera semana de marzo hay un evento en Canadá, en Toronto, que se llama el PDAC. Así es.
y al cual van ministros de Estado, empresarios, o sea, vender la imagen del Perú ante los inversionistas mineros se ha hecho un tremendo esfuerzo. Pero después vienen golpes como el de las Bambas, pues en donde el país demuestra una falta de institucionalidad, en donde se legaliza el delito y puede venir un vicepresidente de la comunidad, pobrecito en su 4x4 de lujo, borracho, atropellando inclusive a la policía y no le pasa nada. En donde se bloquea el ingreso a la propiedad privada. Entonces, si yo soy inversionista, yo no voy a escoger al Perú. Entonces, vamos a ver qué pasa con Tía María. Ha sido la gran alerta. Los inversionistas mineros en el mundo están atentos a cómo se van a desarrollar los acontecimientos en el Perú. Pero yo sí creo que si Tía María no sale, oye, hay que olvidarse de las nuevas inversiones mineras en el país. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para acompañar a Tía María? Lo primero es establecer el principio de autoridad. O sea, no se permiten acciones violentas. Dialoguemos, sentémonos, negociemos, veamos con la minera lo que es valor compartido, o sea, no solamente lo que la minera puede aportar, sino también qué es lo que el Estado puede aportar. Hay un plan de desarrollo por parte del gobierno regional de Arequipa, ya ni siquiera hablo del gobierno regional, perdón, del gobierno nacional, perdón, sino del gobierno regional de Arequipa para la zona de Tía María, para Cocachacra. ¿Cómo potenciamos? Hasta ahora lo que estamos viendo es el gran esfuerzo que hace la empresa minera Saul, en donde, ok, la vocación productiva de la zona es cultivar arroz. Ok, vamos a ayudarlos a mejorar la calidad del arroz para que sea un arroz exportable. Los vamos a ayudar a organizarse para abrir los mercados internacionales. Los vamos a ayudar con tecnología. Y en base a eso han ido ganando la buena voluntad. Pero ¿qué resulta? Hay pues una fuerte presencia de la antiminería que vive de esto. Entonces, señores del gobierno, lo que tienen que hacer es lo mismo que hizo el presidente Correa en el Ecuador. ¿Cómo neutraliza usted a las ONGs antimineras? Haciendo que el negocio de la antiminería deje de ser negocio, pues cuando ya no se gane plata siendo antiminero, se acaba la antiminería. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Nos encontramos en un escenario en la Sierra Sur del país donde los gobernadores regionales no precisamente son afines a las inversiones mineras, ¿no? Walter Aduiri, Puno, el gobernador de Cusco, que tiene una posición ambivalente frente a este tema, Zenón Cueva en Moquegua, el señor Tonconi en Tacna y el señor Elmer Yica en Arequipa, ¿no? No precisamente son gente predispuesta a apostar por las inversiones, muy por el contrario, tienen una La pregunta es si el resto de los peruanos ofrecemos una opción frente a estos politiqueros. Claro. Y entonces la ausencia de líderes en el país, la crisis de los partidos políticos, es lo que ha llevado a que se fortalezcan estos individuos con sus pequeños grupúsculos que van capturando el poder poco a poco. Entonces hay una crisis de partido. ¿Que hay opciones? Sí, pero el pueblo no ha votado por ellas. Yo personalmente apoyé el 2016 a Antero Flores Arauz y Orden, que lo tenía muy claro. En esa época ningún canal de televisión lo llamaba para entrevistarlo, ahora lo llaman como loco. ¿Por qué? Porque ya no es candidato. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora, por ejemplo, Perú Nación, del señor Francisco Di Canseco, otra buena opción. Pero ¿dónde podemos encontrar otras? Es una repetición de lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, Fuerza Popular, que ahora está pretendiendo redefinirse, convertirse en la alternativa conservadora de derecha, el Bolsonaro del Perú, qué sé yo. Pero no hay alternativas con planes coherentes y sobre todo con líderes que tengan carisma al que el pueblo esté dispuesto a respaldar. Y en eso hay que trabajar mucho, sobre todo con las caras jóvenes, porque los viejos ya estamos de salida. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos tiene que dejar las Bambas hacia adelante en el manejo de conflictos? Tal vez eso es lo más valioso, o sea, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Y lo primero, pues, lo que se ha mencionado, ¿no? O sea, la presencia tardía del gobierno central. Principio de autoridad. ¿No? Principio de autoridad. Que se ha perdido totalmente. Totalmente. Porque si vemos un poco lo que ocurrió
en Loreto no estaba muy alejado de lo que pasaba en Las Bambas, ¿no? Y estamos viéndolo ahora en Sangabán. O sea, el principio de autoridad se ha perdido totalmente. Claro. Entonces, su título de concesión no vale nada, pues. Entonces, toda la institucionalidad está perdida. ¿No es cierto? Es el principio de autoridad y también es la legalidad, las garantías que el país puede ofrecer a las inversiones. Eso es lo que el gobierno central debe considerar, porque si no, ¿cómo vamos a recuperar la confianza de los inversionistas? Y no solamente está el problema de Tía María. Para usted, Tía María... Yabeco, vamos a ver. Para usted, Tía María es clave en empujar la locomotora, en la locomotora de las inversiones. Si Tía María no sale, yo creo que los inversionistas van a ver con mucho cuidado seguir invirtiendo en el Perú. Hay otros proyectos que también son claves, que ojalá no empiecen a tener problemas serios, pero que ya se vislumbra que por ahí anda la cosa, como es el caso de Quellaveco, por ejemplo, o esperemos que Mina Justa también pueda salir adelante, pero si se siguen paralizando los proyectos mineros en el país, simplemente no van a venir. Y mire usted, los yacimientos mineros del Perú no son los mejores del mundo, pues. O sea, si usted se va al África, las leyes son el doble que lo que son las leyes de nuestro yacimiento. Y las facilidades que tienen para operar son mayores, ¿no? Claro, lo que le falta un poco es infraestructura. Infraestructura. ¿Y quiénes son los que están metiendo plata para infraestructura? Ya los chinos, que son los mayores consumidores de metal del mundo. Puso como ejemplo usted, para finalizar, ingeniero Mario Cedrón, el papel que en su momento jugó el presidente Correa en Ecuador. El caso de Vizcarra. ¿Qué papel tiene que asumir para empujar? Bueno, le es muy difícil pues al presidente Vizcarra, que cuando fue presidente regional de Moquegua, también fue al asado de la pedirle plata, el cambiar a una posición como la que tuvo Correa, con el cual yo discrepo políticamente en casi todo, salvo en su defensa de la minería. Un presidente que la tenía clarísima, que no dudaba en salir en televisión. Usted puede entrar al internet y va a ver las entrevistas que daba Correa informando al pueblo ecuatoriano de las ventajas, de los beneficios que traía la minería. Y la industria, con la colaboración del Estado, debería también fomentar que todos los peruanos estemos orgullosos de la minería y que no la estemos satanizando. Entonces hay que hacer un marketing social, no solo por parte de las mineras, sino también por parte del Estado, que de lo único que se ha ocupado es de ir a Canadá todos los años a tratar de atraer la inversión. Es la gran sinergia que nos falta, ¿no? ¿Por qué? Porque de la misma manera que los inversionistas le piden atractividad al país para atraer sus inversiones mineras, también las comunidades le piden atractividad a las mineras para aceptarlas. Y la única forma en que las mineras pueden ser atractivas para las comunidades es si van a contribuir al desarrollo sostenible. RCR, la red que comunica y une al Perú.